se refiere a la perseverancia de los santos. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el estudio que hizo el hermano Marcos, que él hizo la diferencia de los santos y de la santidad? Acuérdense que él dijo que los santos eran los que Dios había apartado, ¿cierto? Que éramos apartados por Dios y que por haber recibido a Cristo como Salvador, Él a través de Cristo nos ve santos. Por lo tanto, para Él somos santos en Cristo. ¿Se escucha o no? Amén. Ya. Y por eso vamos a estudiar la perseverancia de los santos, de nosotros, los apartados, los escogidos por Dios, los hijos de Dios. Esta perseverancia quiere decir que todos los que han nacido de nuevo son guardados por el poder de Dios y perseveran hasta el fin de sus días. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Pueden los verdaderos cristianos perder la salvación? No. No. Porque tienen seguridad, primero, en el poder de Dios. O sea, que Él nos guarda. Que nos va a guardar hasta el día de nuestra muerte. Y no, porque con plena seguridad sabemos que viviremos con Cristo para siempre. ¿Cómo podemos saber ahora que hemos verdaderamente nacido de nuevo? ¿Cuál va a ser nuestra evidencia? ¿Qué nos va a evidenciar que hemos nacido de nuevo? Justamente el persistir, el perseverar en el camino del Señor. Dice que a pesar de las pruebas, las dificultades o los sufrimientos que podamos enfrentar como hijos de Dios, debemos mantenerlo en el camino. O sea, perseverar hasta el fin de nuestros días en la tierra. Persistir. ¿Ya? Debemos insistir en seguir en el camino de Cristo. Él sabe que muchas veces vamos a caer, vamos a retroceder, pero lo importante es no salirnos del camino. Él sabe, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros tiempos y va a conocer nuestras caídas. Pero dice la palabra que 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios lo va a levantar. Él está dispuesto a volverle a levantarnos. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a seguir a los pies de Cristo. La perseverancia, dice, todos los que verdaderamente han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Dice la palabra, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6, 38, 40. ¿Ya? Entonces, Jesús le importaba hacer la voluntad del Padre. Ese era su ministerio. Hacer la voluntad del Padre. Llegar hasta el final con la voluntad de Dios. Cumplirla totalmente. ¿Y cuál era? Que todo lo que el Padre le había dado, no perdiera nada de eso. ¿Ya? Por lo tanto, en Dios, en Cristo, tenemos la seguridad que no nos vamos a perder. Los que perseveran en el Señor
hasta el fin, no se van a perder. Esa es la seguridad que Dios nos da. Ni tampoco van a perecer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces en el Señor tenemos la seguridad de que no nos vamos a perder ni vamos a perecer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la fuerza del Señor, la gracia del Señor nos va a guardar hasta el final. Si perseveramos hasta el fin. Dice además que otra evidencia que tienen los que nacen verdaderamente de nuevo, que son sellados por el Espíritu Santo. Es el sello que Dios nos pone cuando aceptamos a Jesucristo, ¿cierto? Cuando entendemos que Él es nuestro Salvador, el que perdona nuestros pecados, el que limpia nuestra vida y el que nos da vida eterna. Y este Espíritu Santo actúa en nosotros como una garantía. Hermana Betty, ¿qué es para usted una garantía? Una garantía es una seguridad. ¿Ya? Una seguridad, De ¿cierto? que, a ver, pero ¿desde qué punto quieres que defina garantía? Desde un punto, como usted quiera, comercial, no sé. A ver, una garantía, no sé, pues, si algo sale mal, que se pueda enmendar. Si un producto sale Ya, malo, que tenga la garantía de que lo voy a poder cambiar. ya, No lo voy a poder ya, cambiar, devolver el dinero. Algo, eso es ya. para comercialmente Ok, hablando. quedámonos con seguridad, Ya. ¿ya? Hermano Jaime, ¿está por ahí? No, ya. Dice que, ¿cómo podemos entender esta garantía? La palabra griega arrabón usa esto como un término legal y comercial. Dice que es primera cuota o depósito. Nosotros, como decía la hermana Betty, aseguramos un producto, ¿cierto? O algo que queremos tener, dando un depósito primero, ¿cierto? Pagando la primera cuota, ¿ya? Pero esto representa un pago que obliga a la parte contratante a efectuar pago futuro. En este caso, Jesús dio ese pago. Primero pagó por nuestras culpas, ¿cierto? Pero también Él nos dio la garantía a través del Espíritu Santo. Y miren, hizo pagos futuros que no tenía por qué hacerlo. Pero más encima nos dejó asegurado el futuro en Él. Esos pagos futuros tienen que ver con la herencia eterna que Él pagó para que nosotros a través de la salvación recibiéramos las bendiciones que vienen en la redención final, junto con la salvación, pero en el día final para nosotros. Él pagó por esa bendición. ¿Y cuál fue su garantía? El sello del Espíritu Santo. El que les dice al enemigo, son mis hijos. Por lo tanto, son mis herederos. Dijimos que solo los que perseveren hasta el fin habrán nacido de nuevo, ¿cierto? En Colosenses 1, 22, 23 dice, en su cuerpo de carne por medio de muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo se da cuenta que dentro de la iglesia existe un grupo que profesa ser creyente, dice ser creyente. Estos se unían a la comunión de la iglesia, ¿cierto? Participaban en todo lo que era de iglesia, decían tener fe en Jesucristo, pero nunca tuvieron realmente la fe que salva. La hermana Betty al comenzar el culto leyó un versículo, ¿cierto? ¿Lo podría volver a leer, hermana Betty? Amén. El versículo está en el libro de Mateos, capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La fe que salva. Nosotros debemos perseverar hasta el fin. Hasta el fin se refiere hasta que muramos. Como dije en delante, Dios no espera que no nos equivoquemos, porque si no olvidaríamos que necesitamos ir a la cruz. Pero sí debemos recordar que en Él está nuestra salvación. Y cuando nos equivocamos, está en Él el perdón. Y Él tiene el poder de restaurarnos y de volvernos a levantar para seguir adelante. No tenemos que perder esa visión. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente? Participaba en las cosas de la iglesia, ¿cierto? Tal vez aceptaron a Cristo como su Salvador, pero al final se fueron de la iglesia, se apartaron de la verdad. Quizá mostraban una cosa dentro de la iglesia, pero afuera vivían como el mundo. Entonces, a eso más que nada se refiere Pablo, que debemos tener cuidado con eso. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Primera de Pedro 1:5. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si alguien cree que he dicho algo errado, manifiéstelo, por favor, porque yo también puedo equivocarme. También Pablo dice, ¿cómo puede Pablo distinguir a los verdaderos creyentes de entre tales personas, de las personas que nombramos primero? Los puede distinguir porque ellos perseveran en la sana doctrina. Y aunque en algún momento caigan, volverán a Cristo y darán frutos. Esa es la diferencia, hermanos. Nosotros debemos preocuparnos de estar dando frutos. Quizás no vamos a dar todos los frutos del Espíritu, pero más de algo, más de algún fruto tiene que verse en nosotros. Y ahí se nota la perseverancia. Ahí se nota la perseverancia. Ahí se nota la diferencia de los que Pablo nombraba anteriormente, de los que no tenían la fe que salva. Esto, hermanos, esto, en realidad, este tema no es para infundir inseguridad en nosotros que en el presente creemos y estamos siguiendo a Cristo. Este tema es para que nosotros en amor podamos advertir a aquellos que se han descarriado, o muchas veces uno estando adentro de la iglesia siente cuando se está descarriando. Y es importante que aquellos puedan escuchar esta advertencia, porque con esta verdad realmente se puede evitar que nos salgamos del camino.
y además, a veces dice que hay ciertos tipos de creyentes dentro de la iglesia, o no creyentes, por así decir. Los que a la larga se apartan pueden dar muchas señales de conversión. Como yo les decía, un ejemplo muy bueno para esto es Judas. Judas traicionó al Señor Jesús. Él parecía ser uno de los 12. Su conducta era muy parecida al resto de los 11 discípulos. Pasó piola entre ellos. Al único que no engañó fue a Jesús, porque Jesús sabía que la fe de Judas no era genuina. Pero los discípulos no lo cacharon, por así decir, porque su patrón de conducta era muy similar a la de ellos. Recuerden que Judas vivió con el Señor Jesús. Él despertó por las mañanas con Jesús, él durmió por las noches con Jesús, él comió con Jesús y fue tratado también por Jesús. Jesús le dedicó tiempo a Judas, era su discípulo, tenía que enseñarle, lo amaba. Pero Judas no tenía la fe que salva. ¿Por qué? A ver, hermana Silvia, ¿tiene su Biblia en la mano? ¿Aló? Dígame. Mateo 26, 22. Hermana Eli. Dígame, hermana. Juan 6, 70, 71. Espérenme un poquito, Juan. Primera de Juan. No, Juan 6, 70, 71. Después de la hermana Silvia. Juan 6, Juan 6. Espérenme un poquito. 70. 6. 70. 71. Ya. Después de la hermana Silvia. Ya. Amén. Ya, hermana Silvia. Ya, Mateo 26, 22 dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Amén. Hermana Eli. Ya. Dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido ya yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era Amén. el que iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Amén. ¿Ves que pasó piola entre los discípulos? Porque su conducta se parecía mucho. Se parecía mucho al del resto de los discípulos. ¿Seré yo, Señor? Ellos se preguntaron porque no se percataron que Judas lo podía traicionar. Ellos pensaron que cualquiera de ellos podía hacerlo. Pero Jesús no lo engañó. Jesús sabía, le dice, no lo he escogido yo a los 12 y sin embargo uno de ustedes es diablo. Él sabía que la fe de Judas no era genuina, no iba a perseverar. Pedro lo negó, ¿cierto? Pero después él volvió a los caminos, él volvió a ser pescador de hombres y Judas se mató.
recibiendo la misma doctrina que Pedro había recibido. Tenemos que poner ojo aquí, hermanos. Dice que hay algunas causas por las cuales algunos no perseveran continuamente. No quiere decir que no van a perseverar, pero no perseveran continuamente. Por ejemplo, unos que pueden estar en la iglesia, pueden estar recién en el proceso de estar considerando el evangelio, pero sin embargo igual avanzan a una fe real. ¿Ya? No estudiamos esto para condenar al hermano, para estar pendiente, uy, si no tiene esto, no está perseverando. No. Nosotros simplemente estamos estudiando esto para advertir a los que se descarrean, a los que dejan el camino, a que se preocupen de que su fe en Cristo sea real. ¿Ya? Estas personas que recién están considerando el evangelio, pueden que no perseveren continuamente, pero cuando Dios realmente toque sus vidas, sí lo van a hacer. Otros pueden haber oído una explicación inadecuada del mensaje del evangelio. Pueden haber estado en una iglesia que se le predique, no sé, la doctrina de la abundancia, y pueden haber conocido un Dios que no les proveyó a la primera que le pidieron y ya se fueron de la iglesia, no creyeron más. ¿Pero por qué? Porque se les predicó equivocadamente. Entonces, ellos también puede que Dios les permita escuchar el evangelio real, y ellos sí perseveren en el camino del Señor después. Otros todavía no han llegado a estar bajo una convicción genuina del Espíritu Santo, o sea, todavía no se han arrepentido de sus pecados, pero puede que más adelante sí el Espíritu Santo les convenza. Entonces, lo único que tenemos que hacer, hermano, es que si nosotros nos damos cuenta que un hermano se está saliendo del camino, tenemos que orar por él y tenemos que hablarles palabras que edifiquen y no que los condenen. Como esta, por ejemplo. Tienes que perseverar, tienes que ir delante de Dios y arrepentirte y volverte a Dios para que tu fe sea real en Cristo. Dice que los que llevan fruto muestran una fe genuina y permanecen en Cristo. Juan 15:4. Hermano Rodrigo, ¿lo puede leer? Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Amén. Dice que los pámpanos están insertos en Cristo, permanecen en Cristo. Hay pámpanos que llevan fruto y hay pámpanos que no llevan fruto. Entonces, ¿cuáles son los pámpanos que tenemos que hacer nosotros? Los que llevan fruto bueno. Porque dice el Señor que solamente esos van a permanecer en Él. Los otros van a caer, van a ser quemados en el fuego, ¿cierto? Porque no sirven. Pero de una manera de distinguir que estamos perseverando en el Señor es que tengamos fe que Dios nos guarda, que es su gracia en primer lugar la que nos guarda, ¿cierto? Y que debemos dar fruto,
y fruto del bueno, porque es el que nos hace permanecer en el Señor. Habla también que otras personas que a la larga se apartan del Señor dan señales de conversión también, que son las personas apóstatas, ¿ya? Los apóstatas son los que abandonan la fe, que se rebelan o se alejan de lo que creían, ¿ya? Puede que una persona reciba toda la doctrina del Señor y después se rebele contra ella. Esas son las personas que apostatan de la fe. Dice que pueden llegar a ser personas que participan de la obra del Espíritu Santo, que han apreciado la palabra de Dios y sin embargo, igual se rebelan contra la verdad del Señor y la dejan. Hasta ahora lo vamos a dejar ahí, hermano. El domingo voy a hablar del último tema. Solo quiero preguntarles si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro. Si quieren comentar algo de este tema.